Imagina que estás viviendo en el siglo primero. No hay librerías, no hay editoriales, no hay ningún volumen encuadernado llamado Biblia esperándote en el estante de tu habitación. Y sin embargo, hay personas que mueren por preservar algo que consideran más valioso que su propia vida. Personas que copian textos a mano en la oscuridad, que memorizan palabras completas para no perderlas, que viajan durante semanas cargando rollos frágiles como si fueran tesoros de oro. ¿Qué estaban guardando con tanta urgencia? ¿Qué existía antes de que la Biblia que hoy conocemos tomara la forma que tiene? Esa es la pregunta que va a guiar todo lo que sigue. Y te lo anticipo, la respuesta no es simple, es larga, es antigua, y es una de las historias más fascinantes que la historia del mundo puede contar. Si este tipo de contenido te hace pensar, te invito a dejar tu like antes de seguir viendo, porque eso ayuda muchísimo a que este canal llegue a más personas. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Activa la campanita para que no te pierdas nada de lo que viene. La mayoría de las personas que han crecido con la Biblia la conocen ya terminada, organizada, con su Antiguo y su Nuevo Testamento claramente definidos, con sus nombres de libros en el índice, con sus capítulos y versículos numerados con precisión. Es un objeto familiar, reconocible, estable, y precisamente por eso, muy pocas personas se detienen a imaginar el mundo que existió antes de eso. Un mundo radicalmente distinto. Un mundo donde esa estabilidad no existía. Antes de que hubiera un libro llamado Biblia, hubo siglos de algo mucho más frágil, mucho más dinámico y en cierta manera mucho más vivo. Hubo voces, hubo memoria, hubo comunidades que preservaron en su interior una revelación que todavía no había tomado una forma definitiva. Hubo textos dispersos, viajando por caminos polvorientos, leídos en voz alta en reuniones nocturnas, copiados con manos temblorosas por personas que sabían que estaban guardando algo que no podía perderse. Para entender verdaderamente lo que la Biblia significa, hay que hacer ese viaje hacia atrás, hay que entrar en ese mundo anterior, porque solo desde allí se puede apreciar la profundidad de lo que existe hoy. El punto de partida natural es el Antiguo Testamento. Pero hay que decirlo con claridad, ese nombre, Antiguo Testamento, es una categoría cristiana, una forma de organizar retrospectivamente un cuerpo de textos que, para el pueblo de Israel, simplemente era la Escritura, la Torá, los profetas, los escritos, lo que en hebreo se llama Tanakh, textos que no nacieron como capítulos de un libro, sino como palabras vivas dentro de la historia de un pueblo. La Torá, los 5 libros atribuidos a Moisés, era el corazón de la identidad israelita. Contenía la narración de los orígenes, las leyes que estructuraban la vida del pueblo, los compromisos y las promesas que Dios había establecido con Israel. Pero durante siglos, esos textos no existieron como volumen encuadernado, existieron como rollos, pergaminos, manuscritos cuidadosamente elaborados por escribas que entendían su trabajo como un acto de devoción. Cada letra escrita era un acto sagrado, cada copia realizada era una forma de fidelidad a lo recibido. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar ese proceso. Un escriba sentado ante un rollo, con la tinta fresca, reproduciendo letra por letra palabras que ya tenían siglos de historia. No había prensa, no había duplicación mecánica. Todo era manual, lento, costoso y profundamente intencional. Y si cometías un error en ciertos textos, la tradición decía que debías detenerte, purificarte y comenzar de nuevo. Así de seria era la tarea de preservar la palabra. En ese mundo antiguo, la escritura no era, en primer lugar, un objeto que cada persona poseía individualmente. Era una experiencia colectiva. En las sinagogas, los rollos eran sacados y leídos en voz alta frente a la comunidad. La ley, los profetas y los demás escritos eran proclamados públicamente. La fe se alimentaba de la escucha, no de la lectura privada. El pueblo hebreo fue, en muchos sentidos, un pueblo formado por la voz, por la recitación,
por la repetición generacional de las palabras que definían quiénes eran y a quién servían. Incluso antes de que muchos de esos textos estuvieran escritos, la tradición oral tenía un peso inmenso. Las narraciones sobre los patriarcas, las historias del Éxodo, los cantos de liberación, los proverbios de los sabios. Todo eso viajó durante generaciones de boca en boca antes de quedar fijado en tinta sobre pergamino. La escritura no reemplazó a la memoria, la acompañó. Durante mucho tiempo, ambas coexistieron dentro del mismo mundo. Este detalle sobre la oralidad es crucial para entender lo que vino después, porque cuando el cristianismo nació, siguió exactamente el mismo patrón. Primero vino la voz, después vino la escritura. Los primeros seguidores de Jesús no salieron al mundo con un libro bajo el brazo. Salieron con un testimonio, salieron con una experiencia que había transformado completamente su comprensión de la realidad. Habían visto, oído y tocado a alguien que murió y resucitó. Y eso era lo que llevaban, no páginas, no volúmenes. Llevaban una historia que había que contar. Pedro predicando en Jerusalén, Pablo argumentando en las sinagogas de Asia Menor, Felipe explicando las Escrituras a un funcionario etíope en medio del camino. Ese era el Evangelio en su forma más original, oral, inmediata, personal, encarnada en cuerpos que se movían de ciudad en ciudad. La buena noticia de Jesús comenzó como anuncio, como proclamación, como algo que se gritaba en las plazas y se susurraba en los hogares. Y durante los primeros años después de la resurrección, eso era suficiente. Los apóstoles estaban vivos. La memoria de Jesús era directa. Había personas que lo habían conocido, que habían escuchado sus palabras de primera mano, que podían responder preguntas sobre su vida, sus enseñanzas, sus milagros. La autoridad apostólica era el ancla de la fe naciente. Mientras los testigos directos estuvieran presentes, la transmisión oral era robusta y confiable. Pero el tiempo pasa, las comunidades crecen, los apóstoles envejecen, y la geografía del movimiento cristiano se expande a una velocidad que ninguna red de comunicación oral puede sostener completamente. Las iglesias comenzaban a surgir en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Antioquía, en Alejandría. Comunidades separadas por cientos de kilómetros, muchas veces sin acceso directo a los testigos originales, con preguntas urgentes, con conflictos internos, con necesidades de orientación que la distancia hacía imposible atender de forma personal. Fue en ese contexto donde comenzó a surgir algo diferente, algo que cambiaría para siempre la historia del mundo. La escritura apostólica no nació como proyecto editorial, nació como necesidad, como respuesta concreta a situaciones concretas. Pablo, por ejemplo, no se sentó a escribir una teología sistemática para la posteridad. Se sentó a responder una carta, a resolver una crisis en una iglesia específica, a corregir una desviación doctrinal que estaba destruyendo la unidad de una comunidad. Sus cartas son textos circunstanciales, humanos, urgentes. Llevan la huella de alguien que escribe porque no puede estar físicamente presente y porque lo que está en juego es demasiado importante para dejarlo sin respuesta. Cuando Pablo escribe a los Corintios sobre la resurrección, no está componiendo un capítulo de un libro sagrado futuro. Está diciéndoles a personas reales, con nombres, con historias, con conflictos concretos, que la fe que han recibido descansa sobre un hecho histórico que no puede ser negociado. Cuando escribe a los Gálatas con esa urgencia casi desesperada al principio de su carta, no está pensando en generaciones futuras, está pensando en esas personas, en ese momento, ante ese peligro específico. Y sin embargo, algo en esas cartas superaba su circunstancia inmediata. Las iglesias que las recibían las leían una y otra vez, las compartían con otras comunidades, las copiaban para no perderlas. Rápidamente, las palabras de Pablo comenzaron a circular por una red informal de iglesias que reconocían en esos textos una autoridad que iba más allá del consejo de un líder humano. Había algo en esas cartas que resonaba con el evangelio que ya conocían. Había algo que iluminaba, que clarificaba, que profundizaba la fe de maneras que otros textos no lograban.
Lo mismo ocurrió con los evangelios, aunque de una forma distinta. Los relatos sobre la vida, las palabras y las obras de Jesús comenzaron a ser registrados por escrito probablemente varias décadas después de su muerte y resurrección, no porque nadie se hubiera preocupado por preservarlos antes, sino porque durante un tiempo la memoria apostólica viva era suficiente para sostener esa transmisión. Fue cuando esa generación de testigos directos comenzó a menguar cuando la necesidad de fijar esos relatos por escrito se volvió más urgente. Marcos, probablemente el evangelio más antiguo, es un texto rápido, dinámico, casi cinematográfico en su ritmo. Mateo organiza las enseñanzas de Jesús con una estructura que recuerda a la Torá, presentando a Jesús como el nuevo Moisés que cumple y supera la ley de Israel. Lucas abre su evangelio explicando que se propone escribir un relato ordenado a partir de los testimonios de quienes fueron testigos oculares. Juan construye algo completamente diferente, una meditación teológica profunda sobre quién es Jesús desde la eternidad. 4 textos, 4 perspectivas, 4 maneras distintas de presentar al mismo Cristo. Y durante mucho tiempo, distintas comunidades conocieron distintos evangelios. No todas tenían acceso a los 4. No todas sabían de la misma manera lo que existía en otras regiones del mundo cristiano. Este es uno de los aspectos más fascinantes de ese mundo anterior a la Biblia, tal como la conocemos, la diversidad. Antes de que hubiera un canon cerrado, había un ecosistema textual vasto y plural. Circulaban textos que hoy están en la Biblia junto a textos que no entraron en ella. Algunas comunidades leían con gran respeto la Carta de Clemente, o el Pastor de Hermas, o la Didache, un manual antiguo de instrucción cristiana que contiene algunas de las enseñanzas más primitivas sobre la vida de la Iglesia. Otros textos atribuidos a apóstoles circulaban también, con distintos niveles de aceptación y cuestionamiento según la región. Esto no significa que todo valía igual. No significa que no hubiera criterios. Significa que el proceso de reconocimiento fue exactamente eso. Un proceso gradual, comunitario, discernido en el tiempo y a través de la experiencia. Las preguntas que las iglesias fueron haciéndose sobre los textos eran preguntas profundamente razonables. Este escrito viene de un apóstol o de alguien con autoridad apostólica directa. Su contenido es coherente con el evangelio que ya hemos recibido y reconocemos como verdadero. ¿Es este texto ampliamente conocido y usado en las iglesias que consideramos fieles a la enseñanza original? Esos criterios, aunque nunca formulados como una lista formal en los primeros siglos, operaban en la práctica de manera consistente. Aquí me gustaría pausar un momento y preguntarte algo. ¿Alguna vez te habías imaginado ese mundo? Un cristianismo donde los textos todavía estaban siendo distribuidos, reconocidos, debatidos y preservados. Si esta historia te está haciendo ver la Biblia con ojos nuevos, cuéntamelo en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan quienes me acompañan hasta este punto del video. Hay otro ángulo de esta historia que pocas veces se menciona, el ángulo material. Hablar de rollos y pergaminos puede sonar abstracto, pero hay que hacer el esfuerzo de imaginar concretamente lo que eso significaba. Un rollo podía costar lo que un trabajador ganaba en varios meses. El pergamino, hecho de piel animal tratada con cuidado, era un material costoso y laborioso de producir. El papiro, hecho de plantas del Nilo, era más accesible pero también más frágil. La tinta tenía que prepararse, las plumas tenían que cortarse con precisión, y el escriba que realizaba el trabajo de copia era un profesional especializado, cuyo tiempo también tenía un precio. Preservar la escritura en ese mundo no era algo que se daba por sentado, era una decisión activa, era una inversión deliberada, y en tiempos de presión externa, esa inversión se volvía también una forma de resistencia. Hubo momentos en la historia romana donde poseer textos cristianos era peligroso, donde las autoridades exigían que fueran entregados, donde quienes se negaban enfrentaban consecuencias severas, y sin embargo, los textos sobrevivieron.
Muchos de ellos llegaron hasta nosotros no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque hubo personas que decidieron que lo que estaban guardando valía más que su seguridad personal. Hay algo que hace que la historia del códice sea especialmente notable en este contexto. Durante siglos, los textos se preservaron en formato de rollo. Un rollo contenía generalmente un texto más o menos extenso, pero no podía contener toda la escritura en un solo objeto. Para leer distintos libros necesitabas distintos rollos. El códice, que es básicamente el formato de libro con páginas que seguimos usando hoy, fue adoptado por las comunidades cristianas de manera bastante temprana, mucho antes de que se generalizara en el mundo romano en general. Las razones son debatidas entre los historiadores, pero es evidente que el formato de códice permitía reunir más textos en un solo volumen. Era más fácil de transportar y resultaba más práctico para la lectura pública. En cierta manera, la forma misma de la Biblia como libro tiene una historia propia que antecede a la imprenta por más de 1000 años. Mientras todo esto ocurría, la Iglesia también estaba navegando aguas doctrinales complejas. El siglo II, en particular, fue un periodo de intenso debate sobre quién era Jesús, qué había enseñado y cómo debía entenderse su relación con el Dios de Israel. Surgieron grupos que proponían lecturas muy distintas del Evangelio. Algunos rechazaban completamente el Antiguo Testamento. Otros afirmaban que la salvación dependía de conocimientos secretos que solo ciertos iniciados poseían. Otros más distorsionaban la comprensión de la encarnación, de la resurrección, de la naturaleza de Cristo. Ante esa presión, la necesidad de claridad textual se volvió urgente. No bastaba con decir, nosotros somos los verdaderos seguidores de Jesús. Había que poder mostrar qué textos respaldaban esa afirmación, cuáles venían de fuentes apostólicas verificables, cuáles transmitían fielmente la enseñanza recibida, y cuáles, aunque circularan con nombres de apóstoles, no podían ser verificados de esa manera, y presentaban contenidos que no concordaban con lo que la Iglesia había reconocido como el mensaje original. Uno de los primeros documentos que intenta hacer una lista de textos reconocidos, conocido académicamente como el Fragmento Muratoriano y datado probablemente en el siglo II, nos da una ventana fascinante a ese proceso. No es la Biblia completa tal como la conocemos. Es un intento de señalar qué textos eran ampliamente reconocidos en la práctica de la Iglesia de Roma en ese periodo. Muestra que había criterios en operación, aunque el proceso todavía no había concluido. Distintos padres de la Iglesia, figuras como Ireneo de León, Orígenes de Alejandría o Eusebio de Cesarea, escribieron sobre los textos que eran reconocidos, debatidos o rechazados. Sus listas no eran idénticas. No todos los textos generaban el mismo nivel de consenso en todas las regiones. Algunos libros que hoy están en el Nuevo Testamento, como el Apocalipsis, la segunda carta de Pedro o la carta a los Hebreos, tuvieron debates prolongados sobre su reconocimiento en distintas partes de la Iglesia. Esto no debería angustiar a nadie. Al contrario, debería generar asombro, porque lo que estamos viendo es a la Iglesia tomando en serio su responsabilidad de no agregar ni quitar nada que no pudiera ser respaldado con fuerza por la práctica y la memoria apostólica. No fue una decisión arbitraria tomada por un concilio en un momento puntual. Fue un proceso largo, cuidadoso y profundamente sensato de reconocimiento de lo que ya la comunidad cristiana en su conjunto había estado usando, leyendo y considerando como la voz auténtica del testimonio apostólico. Aquí hay que nombrar algo que a veces genera confusión. La relación entre la escritura y la tradición oral en los primeros siglos no era de competencia, sino de complementariedad. La Iglesia morantigua no enfrentó una disyuntiva entre ¿seguimos la Biblia o seguimos la tradición? Esa es una pregunta mucho más tardía, nacida de debates que vienen siglos después. En los primeros siglos, la escritura y la tradición apostólica vivían juntas, se sostenían mutuamente, se interpretaban la una a la luz de la otra. Los textos escritos eran leídos dentro de comunidades que ya tenían una comprensión vivida de la fe.
Y esa comprensión vivida, a su vez, era regulada y corregida por los textos que esas mismas comunidades reconocían como autoritativos. Lo que existía antes de la Biblia como objeto terminado no era un vacío, era una plenitud de un tipo distinto. Era la vida de una comunidad en la que la revelación no estaba aprisionada en páginas, sino que circulaba, se proclamaba, se cantaba, se oraba, se defendía y se transmitía de generación en generación con una fidelidad sorprendente, dado el nivel de dificultad que representaba. Piénsalo un momento, sin imprenta, sin internet, sin posibilidad de duplicar textos a gran escala, con persecuciones periódicas que destruían manuscritos y amenazaban a quienes los poseían, con enormes distancias geográficas entre comunidades, con idiomas distintos y traducciones necesarias. Con todo ese nivel de fragilidad estructural, el mensaje que había comenzado en una provincia periférica del Imperio Romano llegó al mundo entero y sobrevivió hasta hoy. Eso no es poca cosa, eso requiere explicación. Una de las traducciones más importantes en ese periodo anterior a la consolidación del canon es la Septuaginta. Siglos antes de Cristo, la comunidad judía de Alejandría necesitaba una versión de sus escrituras en griego, la lengua que dominaban en ese contexto cultural. El resultado fue una traducción de los textos hebreos al griego que se convirtió en la versión de las escrituras más usada en el mundo mediterráneo. Cuando Pablo cita las escrituras en sus cartas, en muchos casos está citando la Septuaginta. Cuando los evangelistas retoman profecías del Antiguo Testamento, frecuentemente lo hacen desde esa versión griega. Este detalle ilustra algo importante. La escritura siempre ha viajado a través de la historia con cierta plasticidad. No en su contenido, que las comunidades cuidaron con enorme precisión, sino en su forma, en su idioma, en el medio a través del cual ni llegaba a personas concretas en contextos concretos. La preocupación por preservar la fidelidad al texto original fue siempre seria y exigente, pero la preocupación por hacer que ese texto llegara a todas las personas fue igualmente seria. Traducción y fidelidad no eran opuestas. Eran compañeras necesarias en el mismo proyecto. Hay un aspecto que quiero destacar antes de llegar al final, porque creo que es el más profundo de todos. Antes de la Biblia tal como la conocemos, la fe era esencialmente comunitaria. La relación con la Escritura era una relación colectiva. Nadie tenía un ejemplar personal. Nadie podía abrir una Biblia en la soledad de su cuarto y leerla de principio a fin. La palabra llegaba a través de la asamblea, a través del lector que tomaba el rollo y proclamaba el texto en voz alta, a través del maestro que explicaba su significado, a través del obispo que aplicaba esa enseñanza a la vida concreta de la comunidad. Eso no significa que la dimensión personal de la fe no existiera. Claro que existía, pero el acceso a la escritura era fundamentalmente mediado por la comunidad. Era un acto de comunión. Escuchar la palabra era algo que se hacía junto a otros, en el contexto de la oración, del canto, de la fracción del pan. La escritura no era un texto que la persona procesaba en soledad y luego traía sus conclusiones al grupo. Era algo que la comunidad recibía junta, interpretaba junta y aplicaba junta. Esta dimensión comunitaria de la escritura es uno de los grandes legados del periodo anterior al libro encuadernado, porque recuerda que la Biblia no nació para ser un objeto de consumo individual, nació para ser la voz de Dios en medio de su pueblo reunido. Y ahora llegamos al centro de todo esto. Toda esa historia, esa larga travesía de siglos, no tiene sentido si no se entiende qué era lo que estaba en juego. ¿Por qué tantas personas, en tantos lugares, con tanta dificultad y tanta fidelidad, se empeñaron en preservar esos textos? ¿Qué tenían esos escritos que justificaba semejante esfuerzo? La respuesta que la propia comunidad cristiana daba a esa pregunta era clara. Estaban preservando la memoria de Jesús, su vida, sus palabras, sus hechos, su muerte, su resurrección, y la interpretación de todo eso a la luz de la historia de Israel. No estaban preservando una filosofía abstracta, ni una colección de textos culturalmente interesantes, ni un conjunto de normas morales útiles para la convivencia.
Estaban preservando lo que creían que era la revelación de Dios al mundo, la irrupción de lo eterno en la historia, el cumplimiento de siglos de promesas, la apertura de un camino que ningún ser humano habría podido construir por sus propios medios. Eso es lo que hace que esa historia no sea solo historia, que sea también algo con peso presente, porque la Biblia que hoy existe no llegó a nuestras manos de manera automática. Llegó porque hubo personas que creyeron que lo que estaban guardando era demasiado importante para perderse, y actuaron en consecuencia, a un costo que pocos hoy estarían dispuestos a pagar. Hay algo que cambia cuando uno entiende todo esto. La próxima vez que abras una Biblia, ya sea en papel o en pantalla, lo que tienes ante ti no es simplemente un libro. Es el resultado visible de algo invisible e inmenso. Siglos de escucha, de memoria, de copia paciente, de debate serio, de comunidades preservando bajo presión lo que recibieron como sagrado. Antes de que existiera el libro terminado, hubo voces que proclamaban en noches de reunión clandestina. Hubo rollos que se guardaron en tinajas de barro para protegerlos de la destrucción. Hubo escribas que dedicaron décadas de su vida a copiar textos que no eran suyos, para que otros pudieran tenerlos. Hubo obispos que viajaban para comparar qué textos usaban las iglesias de otras regiones, buscando el consenso de una comunidad que se extendía mucho más allá de lo que cualquier individuo podía abarcar. Hubo mártires que murieron sin entregar los manuscritos que guardaban. Todo eso está antes de la Biblia que conocemos, y lejos de hacer que ese libro parezca menos confiable, ese proceso lo hace más impresionante, porque muestra que no fue fabricado, fue reconocido, no fue inventado, fue preservado, no surgió de una sola decisión política o eclesiástica. Surgió de una larga conversación de siglos entre comunidades que estaban tratando de ser fieles a lo que habían recibido. Ese mundo antiguo, frágil, disperso y fascinante que existió antes del libro encuadernado, es el suelo del que nació la Biblia. Y ese suelo no está muerto. Está en cada página que hoy podemos leer con una facilidad que nuestros antepasados jamás hubieran imaginado posible. Si este video te abrió una nueva perspectiva sobre algo que quizás dabas por sentado, me gustaría pedirte que lo compartas con alguien que creas que también debería verlo. A veces, la mejor forma de hacer crecer este canal es simplemente pasar el contenido a las personas correctas. Y si todavía no has dejado tu like, este es el momento. Cada reacción ayuda a que este tipo de contenido llegue más lejos. La próxima vez que tomes una Biblia entre tus manos, recuerda que no es solo un libro. Es el final visible de una historia que comenzó mucho, mucho antes. Una historia que atravesó el desierto, la persecución, el tiempo y la fragilidad humana para llegar, intacta en lo esencial, hasta ti. Y eso, por sí solo, ya es una razón para leerla de otra manera.